Muy buenas tardes, agradecemos la visita de Indira Vizcaíno a las oficinas de AF Medios, es un placer contar contigo. Es una joven política del estado de Colima que ha formado una carrera que parece que va en ascenso. Ya fue diputada federal, ya fue alcaldesa de Cuauhtémoc y parece que es uno de los baluartes del PRD en el estado. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, pues comentar contigo, Indira, ya como ciudadana, después de haber dejado el cargo de alcaldesa en Cuauhtémoc, el ambiente político en Colima es un poco sui generis. Creo que tenemos muchísimas cosas que han pasado aquí en el estado que podrían llamar la atención en el país, a pesar de ser un estado pequeño, y quisiéramos platicar contigo desde la parte ciudadana, qué es lo que está pasando en el estado, qué tendría que pensar la población de cara no solo a la elección extraordinaria, sino al futuro de Colima, qué hacer, cómo empezar a fomentar los cambios desde la propia ciudadanía, desde los políticos, estudiantes, trabajadores comunes y corrientes, y incluso los medios de comunicación, ¿no? Sí, pues como que somos dignos de ser objeto de un estudio sociológico exhaustivo aquí en Colima, porque suceden cosas de todos tipos, colores y sabores. Mira, lo que yo creo es que en México, pero sobre todo aquí en Colima, estamos viendo un desarrollo de la sociedad en el que empezamos a ser más críticos. Empezamos apenas a ser un poco más críticos, más reflexivos, más exigentes, a participar más. Sin embargo, nos sigue haciendo falta. ¿Qué creo yo? Que el desgaste que hay actualmente de la política y los políticos en nuestro estado es precisamente este descontento el que lo han llevado o malos dirigentes, o malos políticos, o malos funcionarios públicos, que los hay en todas partes, ¿eh? En todas partes hay buenos, en todas partes hay malos, y que por eso se viene generando un ánimo en torno, por ejemplo, a las candidaturas independientes. Sin embargo, yo creo que la sociedad de Colima debe prepararse para ir más allá, para ser críticos, para ser observadores, para ser analíticos de las personas. Yo no tengo nada en contra de las instituciones como los partidos políticos. Sin embargo, siempre lo he dicho, más allá de que pertenezco a uno y que creo en sus principios originarios, en sus ideales, en sus estatutos y demás, la realidad es que mucho depende de lo que las personas hagamos o dejemos de hacer dentro y fuera de estos partidos políticos, y que por lo tanto la sociedad está obligada a revisar no solo al partido que postula, sino al candidato que se está presentando ante nosotros, porque no va a gobernar un partido, porque no va a reformar leyes un partido, lo hacen las personas. Y esas personas son personas como nosotros, que viven en el mismo entorno y que por lo tanto debemos de conocerlas y escudriñarlas y saber realmente cuál es su forma cotidiana de dirigirse en la vida. Y por otra parte, también debemos de convertirnos en una sociedad más activa de forma responsable, porque señalar, porque criticar es sencillo, pero hay que involucrarnos. Para eso es la política, para que los ciudadanos, que día a día vemos que hay cosas que pueden no estarse haciendo bien, pues nos metamos a la política y nos involucremos a estar en esos espacios en los que se toman las decisiones para modificar esas cosas que no nos están gustando. Yo más bien creería que esa es la parte que nos está haciendo falta todavía en Colima. Y yo digo, si no votas, tampoco tienes derecho a quejarte. Si no participas activamente, entonces también en esa medida se van limitando tus derechos, porque no estás cumpliendo con tus obligaciones. E insistiría, los ciudadanos debemos de tomar partido, y no me refiero a involucrarnos activamente en los partidos políticos, sino a exigirle a aquellos políticos y a aquellos partidos que en serio estén dando la cara y estén dando cuentas, estén informando de cada uno de los pasos que están dando en la representación que nosotros les hemos entregado, en esa representación que están ellos llevando más allá de nuestro entorno inmediato. Y en esa medida pues tendremos que ir revisando el actuar de cada uno de los políticos que están ahorita en el círculo, porque seguramente de los que están ahorita habrán de salir los candidatos que habrá dentro de 3 años. Y no podemos forjar una opinión
solamente de la imagen que te muestre una campaña. En 2 meses, ¿no? En 2 meses o en uno, como ahora en la extraordinaria, aunque bueno, ya tenemos una imagen más o menos hecha, pero no te puedes tú llevar una opinión de lo que te digan en una campaña, porque muchas veces en la campaña ni siquiera se meten de lleno a decirte qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, ahora que tenemos la elección extraordinaria de gobernador. Bueno, yo esperaría que los candidatos nos estén diciendo cuál es su programa para realmente echar hacia atrás todos los errores que se han cometido en Colima, para realmente modificar la situación actual económica de inseguridad y demás que está viviendo nuestro estado. Pero no, se centran en una campaña meramente de mercadotecnia, meramente de imagen, de mensajes cortos. Y entonces nosotros tendremos la obligación como ciudadanos de revisar estos candidatos hacia atrás. ¿Qué han hecho? ¿Qué han sido? Incluso en el aspecto personal, ¿eh? Hay quienes dicen que en la parte de los políticos, como la de los artistas, no deberían de meterse en sus vidas personales. Yo creo que en la parte de los políticos sí. En el momento que decides ser una figura pública que representa a la sociedad, en ese momento decides convertirte también hasta cierto punto en un ejemplo. Y además recibes recursos públicos, ¿no? Recibes recursos públicos, pero en teoría es un pago por un trabajo. Somos empleados de la sociedad cuando es decir, somos funcionarios. Recursos públicos. Sí, pero además la vida privada habla mucho de lo que somos las personas. Y si eres una figura pública, entonces tu vida deja de ser estrictamente privada. Lo que tú hagas o dejes de hacer también influye en tus decisiones. Lo que tú hagas o dejes de hacer en tu vida privada también habla de lo que tú eres en la vida pública. Y yo creo que en ese sentido los ciudadanos debemos estar muy pendientes de quiénes son quienes se presentan ante nosotros. No solo en la foto, no solo con el mensaje televisivo, sino cómo han actuado y cómo se han conducido realmente en su entorno y en su vida en sociedad, porque eso habla mucho de lo que son las personas, eso habla mucho de lo que podrán hacer o no hacer una vez que estén en el gobierno. Yo creo, como te lo decía hace un momento, que la alternancia meramente no es garantía, porque quienes actúan, insisto, no son los partidos, son las personas. Y entonces te encuentras excelentes gobiernos perredistas o te encuentras pésimos gobiernos perredistas. ¿Por qué? Pues porque no actuó el PRD como instituto, actuó una persona que pudo o no haber aplicado los principios del partido. Y lo mismo sucede con gobiernos priistas o con gobiernos panistas. ¿Qué creo yo? Que la alternancia no garantiza, bueno, más bien la alternancia de colores, exacto, de colores estrictamente de partidos, no garantiza la alternancia de hechos en beneficio de la sociedad. No es una garantía. Muchas veces puede ser solo el señuelo, o como ahora en el caso de Colima, y en muchos otros, que buscas llegar al poder con ese argumento. Es que debemos vivir la alternancia. Sí, por supuesto que debemos vivir la alternancia en Colima, pero la alternancia no significa solo cambiar de un partido a otro. La alternancia que le urge a Colima no es la de un cambio de partido solamente. La que le urge a Colima es la de un cambio de acciones, de actitudes, de formas de ver el gobierno del estado, de formas de ver a nuestro entorno, a nuestra ciudadanía, de modificar las líneas bajo las cuales se han conducido la parte económica, la turística, la de salud, la de seguridad y demás, para que realmente tengamos el cambio que los colimenses necesitamos y merecemos. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Indira. Realmente te felicito por el camino que has tenido dentro de la política en el estado y también ya en una experiencia a nivel federal. Considero que eres una de las políticas que más proyección ha tenido en tan poco tiempo, y gracias a tu trabajo, por supuesto. Tienes una carrera un poco difícil, complicada en un partido que se ha convertido un poco pequeño en el estado. Sin embargo, hay muchos personajes que pueden ayudar a su proyecto. Te agradezco mucho haber estado con nosotros, Indira, y un placer. Al contrario, Esaú, nuevamente un gusto estar aquí con ustedes, y yo te diría que más allá de las dificultades que el propio PRD pueda tener, que confío y que haré todo la parte que me toque para lograr sacarlo adelante y para regresarlo a sus principios originarios.
creo que quedó evidente en esta elección que en Colima, y al menos en mi caso, votaron por Indira, como persona, como funcionaria a lo mejor, que les gustó o no mi desempeño en la alcaldía de Cuauhtémoc, y que entonces tendremos que seguir aspirando a eso, a que llegue el momento en el que aquellos que creyeron en Indira pues logren ligar que Indira trabajó con los principios de un partido político, pero que los aplicó en serio, porque todos los partidos políticos tienen principios y todos los principios de los partidos políticos son muy bonitos. El tema es que luego no los aplicamos quienes hacemos ejercicios del poder. Entonces, en este caso, esos son los principios con los que nosotros gobernamos, personales, claro, pero también de un instituto político que en su momento surgió para eso. Y que, si bien es cierto, ha tenido dificultades, pues sabemos todavía quienes queremos y creemos en que este partido debe de resurgir por el bien de la ciudadanía, y estaremos haciendo la parte que nos toca, y dentro o fuera del PRD estaremos también siempre y anteponiendo en cualquier momento los intereses de la ciudadanía, más allá de los personales, de los de grupo o los de un partido político.